Chicos, el tema que vamos a ver hoy se llama, vamos a ponerlo aquí, sólidos. Ahora, voy a explicarles qué es este asunto de los sólidos, que a veces el título suena como un poco raro, ¿verdad? Cuando nosotros nos hablan de un sólido o de una figura sólida, están hablando de una figura en tres dimensiones, ¿verdad? Como algo que yo puedo tocar, que yo diga, mira esta calculadora o una taza o algo que yo pueda tocar, ¿verdad? Entonces, en bachillerato ustedes les van a entrar tres figuras sólidas diferentes. Entonces, si yo les dibujo esto y les pregunto qué figura es, pues ustedes me van a contestar que es un círculo, ¿verdad? El asunto es que el círculo no es una figura sólida. En los sólidos, la primera figura que nos va a venir va a ser la esfera. Ahora, si yo veo ese dibujo, para mí eso no es una esfera, eso es un círculo. ¿Cómo hago yo para que parezca una esfera, para que parezca que está en tres dimensiones? Entonces, ellos lo que hacen es dibujarle algo como esto. Le hacen como un bordecito, como la cintura, le digo yo. Entonces, cuando ustedes ven un círculo y vean que le agregan eso alrededor, eso va a dejar de ser un círculo y ya va a pasar a ser de tres dimensiones. Esta figura se va a llamar una esfera. ¿Okay? Entonces, la primera figura sólida que va a entrar va a ser la esfera. La segunda figura, creo que ustedes la conocen, que es el cilindro. La segunda va a ser el cilindro. Y la tercera va a ser el cono. Lo vamos a poner por aquí y sería el cono. Entonces, vean que de momento lo único que hemos visto es los dibujos y los nombres. Ahora, de todo lo que vamos a ver hoy, lo primero que vamos a ver son las partes de esas figuras sólidas. Ahora, ustedes en el examen van a ver que ellos nos van a dar esos dibujos y nos van a poner con unas letras mayúsculas. Ojo, que no necesariamente van a ser las mismas en la misma posición, ¿verdad? El tema es que ellos van a poner letras mayúsculas. Y les voy a explicar qué significan esas letras mayúsculas. Vean que pareciera a simple vista que las letras mayúsculas están como en el aire, que están como flotando. Pero en realidad esas letras mayúsculas son el nombre de cada uno de esos puntos que yo estoy marcando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo veo esta C, no es que esa C está ahí como flotando, esa C es el nombre de este punto que me están dando. ¿Ok? Entonces, cada letra va a ser el nombre de un punto en específico que ellos me van a marcar. No, ellos nunca les van a dar una letra y al aire y sin ningún punto. Ustedes siempre van a ver una letra acompañada de un punto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos van a preguntar ellos en el examen? Ellos nos van a poner ciertas partes y lo que nosotros tenemos que escribir es el nombre. Entonces, vamos a comenzar con la esfera. Esas son generalmente las partes que nos ponen de la esfera. Entonces, en este caso nos preguntan cómo se llamaría una línea que comenzaría desde el A hasta el B. Ojo, la línea no está dibujada, pero yo me la puedo imaginar. Entonces, si la línea sale desde el A y llega hasta el B, no sé si ustedes recuerdan que en el círculo, cuando teníamos un círculo y una línea sale del centro y toca como el bordecito del círculo, eso se va a llamar un radio. Pues resulta que la esfera funciona exactamente igual. Entonces vamos a notar que el AB sería un radio. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros nos hablaban de un círculo y nos daban una línea que cruzaba de lado a lado, no sé si ustedes recuerdan que se llamaba un diámetro. Pues resulta que cuando nos hablan de una esfera es exactamente lo mismo. Aquí vamos a poner que esto sería un diámetro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se va a llamar este punto que está en el centro? Y pues así de sencillo, se va a llamar centro. Ellos no se complican con los nombres. Entonces, ese punto se va a llamar centro. Y después, ¿cómo se llamaría una línea que va del punto B al punto D? Entonces, esta línea diagonal, esto también va a ser un radio porque cumple las características del radio. Sale del centro y toca el bordecito de la esfera. ¿Okay? Ahora, vamos a ver las partes de la segunda figura que sería el cilindro. Las vamos a poner por aquí. La figura AB. Aquí viene la figura AC. Vamos a poner la figura EB. Y después vamos a poner la FC. Ok. Vean que en ese tipo de clases a mí me gusta como ir dibujando todo como quien dice en vivo. Se los digo porque hay profes que cuando van a grabar una clase, ellos cuando enfocan ya está todo el dibujo hecho y como que uno no entiende muy bien de dónde salieron las cosas. Entonces, vean que aquí teníamos la pizarra en blanco y todos empezamos a construirlo desde cero, ¿verdad? Entonces, en esa segunda vamos a ir poniendo las partes. En esta, que va a ser del A hasta el B,
Vean que esto que yo tengo aquí en la parte de abajo es un círculo, ¿cierto? Entonces, como esta línea sale del centro y toca el bordecito del círculo, esto también se va a llamar un radio. ¿Ok? Eso sería un radio. Ahora, esta línea que cruza de lado a lado, ese círculo que está en la parte de abajo, va a aplicar igual que en la otra figura. Esto se va a llamar un diámetro. Eso sería un diámetro. Después, la que va desde la E hasta la B, desde aquí arriba hasta aquí abajo, eso se va a llamar una altura, porque sería la altura de la figura. Entonces vamos a poner que esto sería una altura. ¿Okay? Y después, esta línea que va desde la F hasta la C, no me van a creer, eso también funciona como una altura. Cualquiera de las dos, pero hay un detalle. Si yo tengo un cilindro y yo toco este bordecito, vean que aquí yo tengo, como ejemplo, tengo una taza. Entonces, en este caso yo tengo esta taza. Si yo tengo una taza y yo toco el contorno de la taza, vean que él tiene una textura como redonda, como que resbala. En cualquier figura sólida, si ustedes tocan un borde y tiene como esa textura como redonda, eso se va a llamar generatriz. Lo vamos a poner aquí, generatriz. Generatriz. Entonces, curiosamente, esta línea que está aquí al lado sirve como altura, pero también sirve como generatriz. ¿Ok? Ahora, esta línea que está en el centro, esa funciona como altura, pero esa no funciona como generatriz, porque esto no tiene ningún borde así redondo, ¿verdad? Eso está en el puro centro. Entonces, este sí puede tener cualquiera de los dos nombres, pero la EB solo tiene un único nombre que sería altura. Y ahora vamos a ver las partes del cono. Entonces vamos a poner por aquí. Sería AB. Nos pueden preguntar por AC. Nos pueden preguntar por DB. Nos pueden preguntar por DC. Y nos pueden preguntar, creo que ahí se sale de foco, entonces voy a bajar un toquecito. Y sería la letra D. ¿Ok? Ok. Chicos, entonces vamos a ir poniendo las partes del cono. Entonces, esta línea AB sería un radio. Vean que cuando uno le agarra la lógica, ya va viendo que en todas las figuras aplica la misma lógica. AC sería un diámetro. Ahí vamos bien. Después, DB, que sería esta de aquí, eso sería una altura. Después, esta línea, como él tiene como un contorno redondo, eso se va a llamar generatriz. La única diferencia es que esa línea no me funciona como altura porque está inclinada y la altura nunca puede estar inclinada. Y después, esta letra sola, que es esta parte de arriba, él puede tener tres posibles nombres. Él se puede llamar vértice, se puede llamar cúspide, que es como cuando uno sube una montaña, la cúspide de una montaña. O puede llamarse ápice. Vamos a ponerlo aquí, ápice. Cualquiera de esos tres nombres. Ahora, hay gente que dice, pero ¿para qué poner los tres nombres? Porque en bachillerato no se sabe cuál de los tres pueden usar. Y pasó en un examen que ellos usaron la palabra ápice y la gente quedó bateada, ¿verdad? Entonces, vean que es importante saber cualquiera de los tres. El más común que se usa es vértice, que se usa generalmente, pero nunca está de más conocer los otros dos términos, ¿verdad? Ok. Chicos, ahora esta parte de la sección plana o de los cortes, ellos me van a dar las mismas figuras sólidas y lo que nosotros vamos a hacer es acortarla con un cuchillo. Como si yo agarrara la figura de estereofón o de plasticina y yo la cortara con un cuchillo. Entonces, la primera figura con la que vamos a trabajar es con la esfera. Ahí yo tengo una esfera. ¿Okay? Ahora, ellos me van a dibujar como una línea punteada. Esa línea punteada lo que significa es como si yo pasara un cuchillo por ahí. ¿Okay? Entonces, si yo paso un cuchillo por esa línea punteada, se imagina que es como agarrar una naranja y yo le corto esa tapita. Entonces, cuando yo le corto esa tapita, justo por donde yo pasé ese cuchillo, me va a quedar una parte plana, ¿cierto? Siempre que yo corto algo con un cuchillo, siempre va a quedar una parte plana. Por eso es que el título se llama sección plana o corte. Ahora, ¿qué figura se formará en esa parte plana de esa esfera? Ok, en esa parte plana se formaría lo que uno llamaría un círculo. Lo que pasa es que en bachillerato ellos no usan la palabra círculo, ellos usan la palabra circunferencia. ¿Que es lo mismo, pero es importante irse acostumbrando a los términos que ustedes van a ver en el examen.
porque en el examen no va a venir la palabra círculo, ustedes nunca la van a ver. Ahora, tenemos otra esfera, pero ahora resulta que el corte lo vamos a hacer, pero hacia acá. ¿Okay? ¿Qué figura se formará en esa parte plana? ¿Qué dice el público? Chicos, en este caso se formaría una circunferencia y si yo lo parto para acá, lo parto para allá, lo parto para donde sea, siempre se van a formar circunferencias. Entonces, para que se nos haga más sencillo aprendernoslo, yo voy a borrar ese dibujo y vamos a dejar solo uno, para recordar que si yo parto una circunferencia, solo hay una sección plana que se puede formar y es la circunferencia. Y eso es una pregunta de examen. En un examen pueden poner, ok, si yo tengo una circunferencia y lo parto, ¿cuántas formas diferentes puede tener la sección plana? Una, cuatro, cinco. En realidad aquí es solo una porque solo se puede formar una circunferencia. El asunto es que con las otras figuras sólidas ya no va a ser solo una sección plana, van a ser varias diferentes. Entonces, ustedes van a ver que con las otras figuras yo voy a hacer varios dibujos. ¿Bien? Pues vamos a hacerlo aquí. Y me falta una, creo que ahí se me cabe. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos 4 cilindros. Yo dibujé 4 cilindros porque son 4 secciones planas diferentes. Entonces, vamos con la primera. Yo me imagino como si eso fuera un salchichón. Estoy cocinando salchichón. Entonces, yo agarro el cuchillo y parto el salchichón a la mitad. Entonces, ¿qué figura se formará en esa sección plana? Y pues sería una circunferencia, ¿cierto? Porque en realidad se me forman como 2 pedazos de salchichón pequeños. Entonces, aquí se formaría una circunferencia. Circunferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro ese salchichón y lo corto, pero lo corto inclinado? Ojo, ya no es un corte recto, sino que es un corte inclinado. Chicos, entonces, en este caso, se formaría un óvalo. Pero ellos en bache no le llaman óvalo. Ellos le llaman una elipse. Vamos a poner por aquí que eso sería una elipse. Hay gente que le dice eclipse para aprendérselo y le puede ser sincero, no importa. El asunto es que ustedes se lo aprendan. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el mismo salchichón y le hago un corte aquí? Entonces, vean qué interesante es. En teoría se debería formar una elipse. Y en teoría aquí se forma una elipse. El problema es que como yo estoy cortando en la base, como por decirlo así en la esquinita, vean que esa elipse me quedó incompleta, como que le falta esta parte de aquí. Si este cilindro hubiera sido más largo, ahí sí se hubiera formado la elipse completa. Pero como le falta un pedazo, ya eso no se va a llamar elipse. Él va a cambiar el nombre. Y esto se va a llamar una parábola. Una parábola. ¿Ok? Y ahora, el último corte es si yo agarro el mismo cilindro y lo corto a la mitad. Entonces, en ese caso, ¿cómo se llama? ¿O qué figura se formaría? Imagínense que ustedes tienen un salchichón y lo cortan a la mitad. Entonces, si yo lo corto a la mitad, aquí lo que se formaría es un rectángulo. ¿Cierto? Cuando uno hace un gallo de salchichón, la cara plana es un rectángulo. Y ese sí se llama rectángulo. Okay. Esas serían las 4 secciones planas del cilindro. Ahora, en el examen, si nos dieran el dibujo, pues es muy fácil porque es básicamente aprenderse los términos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ellos en el examen, en vez de darme el dibujo, me lo dicen con palabras? ¿Cómo hacen ellos para decirme que el corte lo están haciendo de esta forma y no de esta otra y no así? Entonces, si yo digo, hey, córtelo a la mitad, pero aquí es cortar a la mitad y aquí también es cortar a la mitad. Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Entonces, hay unas palabras claves que eso también es importante aprenderse. Entonces, en este caso, este primer corte, vean que la base está acostada y el corte lo están haciendo en la misma dirección de la base. ¿Lo vieron? Este tipo de corte se va a llamar paralelo a la base. Ahora, ¿qué significa paralelo? ¿Se acuerdan que no le decían que paralelo eran 2 líneas que llevaban la misma dirección? Entonces, en este caso, son cortes paralelos porque vean que los dos llevan la misma dirección. ¿Okay? Ahora, este segundo, esto se va a llamar un corte transversal. ¿Qué significa transversal? Que es de medio lado. Transversal. ¿Saben cuál es el único problema? Que el corte que sigue también es transversal porque también es de medio lado.
transversal. Entonces, ¿cómo hacen ellos para diferenciarlo? A este primero le dicen transversal sin tocar la base. Sin tocar la base. Y este otro dicen que es transversal tocando la base. Tocando la base. ¿Ok? Y después, con este último, con ese último que tenemos ahí, vean que en este caso la base está acostada y ya el corte no es en la misma dirección, sino que lo están cortando como formando una T. ¿Lo vieron? La base está horizontal y el corte está vertical. Entonces, cuando se forma como esa T al revés, eso se llama perpendicular. Entonces, en este caso el corte se llamaría perpendicular a la base. Y les voy a ser sincero, hay gente que se lo aprende, pero yo siento que no tiene mucho sentido aprenderse las cosas. Lo importante es que ustedes entiendan la teoría y lo vayan sacando a lógica y acordarse qué significa este tipo de palabras. Porque si uno se lo aprende, como quien dice, de memoria y se lo olvida, está fregado. En cambio, ustedes dicen, ay, mira, yo sé cómo hacer los dibujos. Ya yo sé cómo dibujar las secciones planas y ya sé cómo ponerle los nombres. Ya sé qué significan las palabras. Ustedes mismos, aunque se lo olviden, a través de la lógica van sacando cuál respuesta es, ¿verdad? Como les digo, para mí hubiera sido muy fácil mandarles un folleto donde venga esto dibujado y ustedes se lo aprenden y listo. Porque la matemática no se trata de aprender las cosas de memoria, se trata de encontrarle la lógica y el sentido, ¿verdad? Entonces, vean que por eso yo puse la pizarra en blanco y vamos haciendo los dibujos, ustedes van observando cómo se dibujan, porque en el examen probablemente a ustedes les toquen hacer esos dibujos.